Bien, buenos días. Vamos a proceder a dar inicio a este acto que convoca a la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares eh, con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma. Este acto no es más que una réplica, solo que a mi juicio mucho mejor, de los actos que hemos estado llevando a cabo desde la fundación de la asociación con diversos médicos y con especialistas sobre el tema del glaucoma. Son actos en los que se divulgan los avances o las características de nuestra patología. Todos aquí, o si no todos, todos estamos relacionados de alguna manera con alguien que padece glaucoma, todos tenemos esto en común. También lo tenemos en común con los médicos. Los médicos que se dedican a glaucoma, les importamos nosotros, tanto como nosotros nos importamos a nosotros mismos, probablemente. Eso significa que siempre están dispuestos a colaborar. Este es el caso de Aitor Fernández García, que es la persona que va a hablar ahora en este acto. Y además es que este acto a nosotros nos resulta importante porque el año pasado entró el estado de alarma en vigor el día 14 de marzo, que fue sábado, fue el sábado equivalente a este sábado, y tuvimos que cancelar el acto porque a todos los médicos se les requirió para hacer una función de emergencia por el coronavirus. Se suspendieron todas las visitas a los hospitales, se suspendió toda la actividad sanitaria y toda la actividad de revisiones de pacientes, y al final también se suspendieron todos los actos, se suspendió el Congreso de Glaucoma, se suspendió todo, todo. Y entonces Aitor Fernández García se quedó con la ponencia, vamos a decir, colgada, ¿no? Porque no pudo llevarla a cabo. Y igualmente la doctora Susana Perucho, que nos ha grabado su conferencia y va a salir publicada probablemente en YouTube con la del doctor Aitor Fernández García. Entonces, los dos se quedaron con sus trabajos sin poder llevarlos a cabo, y este año nos hemos dedicado a llamarles y decirles que, bueno, que el año pasado no, pero este año sí. Lo que pasa es que este año es en plan telemático, lo cual está muy bien porque puede asistir todas las personas que quieran hacerlo y que vivan en cualquier sitio de España. Y como hablábamos antes los compañeros, que también podría ser de Latinoamérica. Entonces, bueno, la cuestión es que aunque ahora no seamos demasiados, poco a poco iremos siendo más y cada vez tendremos más capacidad de reunirnos en este tipo de actos. Esto es lo más importante. A ver, para la Asociación de Glaucoma, desde luego es un honor tener a Aitor Fernández García con nosotros. Aitor es el director oftalmológico del Hospital HM de Madrid y también es responsable del área de glaucoma del Instituto de Oftalmología Avanzada. Bueno, es una persona que es un gran experto en determinadas cirugías del glaucoma. Y en este sentido nos parece muy importante y es para nosotros, lo repito, un honor tenerle con nosotros. En estos actos lo que nosotros intentamos es que después haya un coloquio y que la gente haga preguntas, porque muchas veces en las consultas no se pueden hacer preguntas. Muchas veces se pregunta, pero se pregunta poquito, porque los médicos siempre tienen prisa y además hay cuestiones que nosotros pues no podemos
no podemos tratar con ellos así de golpe, ¿no? Porque se nos olvidan o porque estamos nerviosos o porque estamos con un... Porque claro, el paciente está siempre con un estado emocional un poco especial cuando va a hacerse una revisión de glaucoma, porque, bueno, pues es algo que nos importa y sobre todo cuando es un glaucoma un poco agresivo, que nos hace perder visión, pues está claro que para nosotros esto es un tema emocional fuerte. Muchas veces eso nos bloquea el raciocinio y nos bloquea la capacidad de hacerles preguntas a los médicos de forma inmediata, ¿no? En la consulta. Entonces, bueno, pues no vamos a desperdiciar la ocasión de hacerle preguntas al doctor Fernández García, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que, bueno, ya sabéis todos lo que es la Asociación de Glaucoma. Para los que no seáis socios, pues bueno, yo os lo digo. La asociación se fundó en el año 2005 y hasta ahora pues ha estado realizando todas estas actividades que os he estado comentando: el apoyo a los socios, la divulgación de la enfermedad, el contacto con los médicos, el fomento de la investigación también es para nosotros importante. Y bueno, pues lo que queremos ahora es darle un empujón a la asociación. Tenemos ya redes sociales, hasta ahora no hemos tenido redes sociales en condiciones porque no se ha podido hacer o porque pensábamos que no eran tan importantes, pero es que ahora sí son muy importantes. Todos los elementos que antes nos parecían, bueno, soslayables, nos parecían que estaban en un segundo plano, pues ahora no lo están. Entonces, bueno, pues yo ya me voy a callar y voy a darle la palabra al doctor Fernández García, que tan amablemente ha esperado un año para volver con nosotros y contarnos su ponencia, que seguro que va a ser, bueno, muy, muy interesante. Así es que nada, bienvenido, doctor, bienvenidos a todos. Bueno, antes de nada, primero daros las gracias, no hoy, sino muchas veces, porque bueno, no es la primera colaboración que hacemos, aunque sea la primera vez que estemos en una conferencia de este tipo. Y yo creo que lo que ha dicho Delfina, o sea, yo creo que es súper importante cerrar este círculo, ¿no? O sea, yo creo que como nosotros como médicos somos personas científicos que estamos muy centrados en el tratamiento de esta patología, pero los importantes sois vosotros, es decir, son los pacientes, y de esa comunicación yo creo que pueden salir cosas buenísimas. Es decir, yo creo que es verdad que hay gente que se corta mucho en las consultas a la hora de hacer preguntas, pero al final, lo que hablaba con Marta el otro día, no dejamos de tener una relación muy cercana porque nos vemos bastantes veces al año, o sea, nos vemos 2 o 3 veces al año. Y hay personas con las que yo me llevo viendo desde que empecé la oftalmología hace más de 15 años. Entonces yo creo que es una patología que es crónica, lo sabéis, es una patología que va cambiando, de la que igual hay unos avances científicos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento tremendos, y en los que vosotros tenéis que ser los partícipes. Entonces, el que nos deis esta oportunidad como médicos, no solamente a la doctora Perucho o a mí, sino me consta con el doctor Urcola, con Martínez de la Casa, con García Frijó, es decir, para nosotros es que es oro, porque realmente es como realmente cerramos el círculo de la comunicación médico-paciente. Yo os animo a que sigáis con este tipo de charlas divulgativas y esta colaboración, porque yo creo que nos sentimos mejor todos, ¿no? Y creo que es algo que es muy, muy importante. En cuanto a la charla, yo tenía preparadas dos charlas, pero yo creo que me voy a centrar en la charla quirúrgica. No sé si al final me ha salido demasiado técnica, pero bueno, yo creo que sois personas que os interesan este tipo de tecnologías, de avances quirúrgicos, y bueno, si en algún momento durante la presentación alguien me quiere hacer alguna pregunta de alguna cosa en concreta, me da igual, ¿eh? Podemos cortar la charla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿alguien me puede confirmar que se ha pasado bien la diapositiva? Perfecto, Aitor. Sí, está bien. Vale, perfecto. Bueno, simplemente por centrar un poco el tiro, ¿no? Por centrarnos un poquito en el tema, ¿qué es el glaucoma? Pues bueno, ya lo sabemos, el glaucoma no solamente es una enfermedad, sino se considera
a todas luces como un grupo de enfermedades oculares que pueden causar un daño progresivo en el nervio óptico. De hecho, lo comentábamos el otro día, que es que se debería considerar una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? A todos los niveles. Si no se trata, si no se diagnostica y por tanto no se trata, pues la mayoría de los tipos de glaucoma pueden progresar a un deterioro visual que, si empeora gradualmente, puede llevar a la pérdida de calidad óptica importante, incluso a la ceguera. Y una vez que ésta se produce, el daño visual en la mayor parte de los casos es irreversible. Y esto ha llevado a describir el glaucoma a nivel romántico como la enfermedad o la ceguera silenciosa, ¿no? El ladrón furtivo de la vista. Cuando nosotros hablamos con el paciente, una de las cosas más importantes que les tenemos que transmitir es que el problema está en el nervio. Es decir, que muchas veces hay pacientes que están perdiendo campo visual, que creen que las operaciones les van a devolver la vista, que bajando la tensión ocular se puede controlar. Y entonces, parte del foco de las primeras visitas se marca en el hecho de que tenemos que convencer al paciente que es una enfermedad de nervio óptico, una enfermedad neurológica. Y bueno, ¿cómo ven los pacientes con glaucoma? Yo no lo sé, pero hay simuladores a nivel de apps, a nivel de internet, en el que, bueno, se puede simular diferentes estadios de campos visuales del glaucoma y, bueno, pues nos podemos ir haciendo una idea de cómo el paciente puede progresar si no se trata correctamente. Yo creo que este tipo de plataformas son muy importantes en la educación a nivel de consulta, pero igual también a nivel de asociación vosotros también lo podéis poner para que la gente se conciencie y haga una adherencia correcta a los tratamientos. Es muy importante también explicar que no es una visión negra, que no es una visión absolutamente de túnel, sino que empieza con pequeñas manchitas, con pequeños borrones que a veces pasan totalmente inadvertidos cuando solamente está afectando a uno de los ojos. ¿Y por qué se produce el glaucoma? No lo sabemos. Pero bueno, lo que sí que hay un consenso general es que hay un desbalance entre la producción de humor acuoso, de líquido dentro del ojo, y de su eliminación, ¿no? Siempre ponemos la típica comparación con un lavabo que no drena bien y por lo tanto se nos sale, ¿no?, directamente el agua. Y bueno, pues es una pequeña analogía para explicar que realmente hay una desregulación entre el humor acuoso líquido que se produce dentro del ojo y su salida. Eso va a provocar que la tensión ocular esté por encima de los límites normales y va a producir un daño mecánico y un daño vascular al nervio óptico que, si progresa, pues puede acabar en glaucoma. Y bien, ¿cómo se trata el glaucoma? Pues bueno, primero saber que es una enfermedad crónica y que actualmente, evidentemente, lo sabemos todos, lamentablemente no tiene cura. Por eso es tan importante la detección precoz. En el momento en el que el paciente es diagnosticado, a partir de ese momento sí que podemos intervenir y, con suerte, podemos incluso paralizar la evolución de esta enfermedad. Como en todo en medicina, tenemos que hacer un tratamiento en escalera. De nada sirve empezar por una cirugía cuando tenemos otro tipo de tratamientos que pueden ser bien tolerados y que pueden ser efectivos. Y como las tres líneas claras que tenemos, pues serían primero el tratamiento médico con los colirios hipotensores, una segunda escalera que cada vez más se acerca a la primera es el tratamiento mediante láser, y el último sería el tratamiento quirúrgico, que es en el que me voy a centrar más detalladamente en esta charla. Esta es una diapositiva que nos gusta mucho poner a los glaucomatólogos, ¿no? Hay veces que en tu especialidad o en tu práctica clínica hay cosas que te cambian la vida. Y bueno, pues una de ese tipo de charlas que cambió la vida de muchos glaucomatólogos, por lo menos los de mi generación, fue la charla que dio en la Sociedad Americana de Glaucoma ICAMED, que bueno, le invitaron para hacer la lecture, ¿no?, como la presentación oficial. Y bueno, como todos ustedes, como vosotros conoceréis, pues ICAMED es un glaucomatólogo, un oftalmólogo canadiense que trabaja en Toronto y que, bueno, pues él ha evolucionado, se ha desarrollado
a través de las cirugías mínimamente invasivas. Y no solamente eso, sino que ha propuesto varios protocolos que, bueno, son protocolos personales que luego poco a poco hemos ido adquiriendo el resto de los oftalmólogos. Y bueno, pues simplemente para que podáis ver cómo ha cambiado. Esto es del 2015, estamos en el 2021, pero en el 2016 ya se empezaba a hacer este tipo de protocolo, ¿no? Hasta el 2015, el tratamiento del glaucoma, cuando te diagnosticaban glaucoma, poníamos un medicamento. Si con el medicamento no bajaba la tensión, poníamos más medicamentos. En ese punto podríamos utilizar el láser, la trabeculoplastia láser selectiva o la trabeculoplastia Algón. Si no era suficiente, seguíamos poniendo más medicamentos, es decir, el paciente terminaba con 3, 4, 5 colirios para intentar realizar la cirugía, para intentar controlar la tensión ocular. Y en ese momento, una vez que ya el ojo estaba, entre comillas, quemado o ya no toleraba más medicación, es cuando se planteaba hacer una trabeculectomía. Y si esa trabeculectomía no funcionaba, se realizaba otra segunda trabeculectomía o se ponía un tubo, lo que se llama una válvula. Bueno, pues con el desarrollo de cirugías mínimamente invasivas o cirugías que producen menos daño traumático en el ojo en el que se están realizando, ahora mismo el protocolo es completamente diferente. Tampoco es exactamente este, pero para que lo sepáis. Cuando se diagnostica a un paciente, se le pone un medicamento o se le da trabeculoplastia láser. Un láser para intentar cambiar la estructura a nivel del ángulo iridocorneal, tensarlo y que permita la evacuación de una manera más fisiológica. En el segundo punto, que es lo que se está desarrollando ahora mucho por muchas casas comerciales, es la liberación de medicamentos retardada, es decir, la capacidad de poner algún medicamento dentro de la cámara anterior que se vaya liberando muy despacio para que el paciente no tenga que estar poniéndose gotas todos los días. Eso lo veremos en el corto plazo. Si eso no funciona, se puede realizar una cirugía mix, que es de lo que os voy a hablar, que es la cirugía mínimamente invasiva del glaucoma, o una cirugía combinada en cuanto a cirugía de catarata y cirugía mínimamente invasiva, o si ya partimos de tensiones oculares muy altas o no funciona una mix, nos podemos ir a una mix plus, que es o lo que se denomina ahora una cirugía mínimamente perforante, que estaría a caballo entre una trabeculectomía y una cirugía mínimamente perforante. Bueno, no sé si ha quedado más o menos claro, pero el cambio conceptual es importante. Es decir, lo que hacemos ahora mismo es que no llegamos a operar a una persona que ya está con la conjuntiva muy dañada por poner múltiples medicamentos. Hacemos cirugía mucho antes, cirugía que tiene menos complicaciones, también es menos efectiva, pero tiene muchas menos complicaciones y sobre todo nos permite que si esa cirugía fracasa, no hemos hipotecado absolutamente nada de ojo para poder realizar cirugías más agresivas. Bueno, en cuanto al tratamiento médico, 2 pinceladas, lo sabéis perfectamente, existen miles de combinaciones posibles, existen diferentes pautas dependiendo de los protocolos de las diferentes asociaciones que hay, tanto la europea como la americana. Solamente actúan básicamente de 2 maneras, o disminuyen la formación de humor acuoso o facilitan su salida. Y lo más importante aquí, como hemos hablado en muchísimas charlas y es algo muy reiterativo, pero que es muy importante, la adherencia al tratamiento. Cuando ponemos un tratamiento a una persona, esa persona lo tiene que cumplir a rajatabla, porque si no está desprotegido durante una parte muy importante del día. Ya conocéis perfectamente las estadísticas. Cuando ponemos a un paciente un colirio diario, la tasa de adherencia es alrededor de un 70-80%. Cuando ponemos a un paciente 2 colirios, esa adherencia baja un 60%. Y cuando ponemos 3 gotas, baja por debajo del 50%. Por eso es muy importante que los pacientes sean conscientes de la importancia de ponerse correctamente los colirios, y si realmente existen efectos secundarios, el paciente los tolera mal,
pues tendremos que plantearnos otra serie de intervenciones, ¿eh? No, en ese paciente pues no es efectivo el tratamiento médico. El tratamiento mediante láser será solamente una pincelada, simplemente recordaros que hay un tratamiento con láser argón y otro que se llama trabeculoplastia láser selectiva, que bueno, es como el Guadiana, va y viene, ¿no? De repente se pone muy de moda, empezamos a hacer SLTs a todo el mundo, vemos que la eficacia es relativa, empezamos a hacerlo solamente en algunos tipos de glaucoma, como el pseudoesfoliativo, el pigmentario, el glaucoma primario de ángulo abierto. Y bueno, pues ahora mismo hay otra vez una oleada desde Estados Unidos para volver a utilizar directamente este tipo de tratamientos con unos parámetros un poquito diferentes. Y bueno, este láser, cuando se aplica directamente al ángulo iridocorneal, como os he explicado, lo que hace es tensar completamente ese ángulo y facilita un poquito la salida. La bajada tensional es de alrededor de entre un 20 y un 30%, sería como quitar un fármaco o un fármaco y medio. Y bueno, pues nosotros lo estamos utilizando de primera línea en diagnósticos nuevos de glaucoma. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, que es lo que nos vamos a centrar ahora, pues ¿cuándo realizarlo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿cuándo no llegar tarde a hacer un tratamiento quirúrgico? ¿O cuándo nos estamos adelantando a un paciente? No, la verdad que no hay una regla de oro. Es decir, cada cirujano conoce un poco los resultados que tiene en sus manos y el paciente que tiene delante. Y es él el que tiene que decidir, junto con una comunicación fluida con el paciente, cuándo nos tenemos que meter a correr un riesgo quirúrgico, que al final cuando nos metemos en quirófano siempre corremos un riesgo. El objetivo, como todo, es siempre reducir la tensión ocular de forma importante para enlentecer o parar la progresión que hemos constatado que se está produciendo. Y lo vamos a hacer siempre cuando haya una tensión ocular superior a la que nos hemos marcado como objetivo con un tratamiento máximo. Es decir, si nosotros queremos que un paciente tiene que tener una tensión como mucho de 16 milímetros de mercurio y no llegamos a esa tensión incluso con 2 o 3 colirios, significa no por poner un cuarto colirio lo vamos a conseguir. Al revés, vamos a crear más intolerancia y menos adherencia. Por lo tanto, ese es un punto en el que el paciente y el médico tenemos que ir pensando en el tratamiento quirúrgico. Cuando hay una mala tolerancia, un paciente que tolera mal la medicación es un paciente que no se va a poner las gotas. Por lo tanto, de nada sirve que nos llegue a la consulta con la tensión bien porque se ha puesto el tratamiento el día anterior, cuando realmente hacemos las pruebas y vemos que hay una progresión, ¿no? Entonces, si hay una mala tolerancia, nos lo podemos plantear. Otra indicación clara yo veo cuando realizamos cirugías combinadas, es decir, cuando tenemos un paciente que aparte de tener el glaucoma tiene una catarata, por ejemplo, y tenemos que operar la catarata, pues es una situación fantástica para aprovechar y hacer las dos cosas al mismo tiempo, para reducir riesgo quirúrgico. Nosotros siempre decimos lo mismo, si operamos la catarata, no operamos el glaucoma y luego hay una subida de tensión, pues hemos dado un pasito para atrás. Yo creo que lo adecuado es valorar esa cirugía combinada y hablar mucho de cuál es la técnica mejor para ese paciente. Cuando hay un mal cumplimiento o cuando hay picos no controlados de tensión ocular. Bueno, esta es una paciente de la consulta, se llama Ana María, es una señora majísima que la llevo tratando mucho tiempo y bueno, hubo un tiempo en el que a mí me gustaba hacer a los pacientes, antes de intervenirles, una foto casi en la sala de atención al paciente. Cuando le estaban explicando un poco qué intervención le íbamos a realizar, yo, bueno, a esta paciente dije, Ana María, una foto para simplemente ver, ya no a nivel tensional ni a nivel de campo visual, cómo le cambia la cara. Es decir, cómo podéis ver directamente a esta señora con los párpados totalmente engrosados, con una tricomegalia, con unas pestañas muy alargadas, con un eczema o lo que se llama ojos de mapache, ¿no? Por las prostaglandinas, una orbitopatía por prostaglandinas. Y bueno, hay muchos pacientes que los tenemos así, que los hemos tenido así durante muchísimo tiempo. Y con una intervención en el momento adecuado
podemos solucionar el problema tensional y el problema de tolerancia de una manera bastante eficaz, ¿vale? Entrando un poquito en cuanto a las diferentes técnicas, bueno, esto es un poco técnico, pero yo creo que sí que vosotros sabéis mucho y yo creo que lo tenéis que saber, ¿no? Entonces, sabéis que hay muchísimos tipos de cirugías, ¿no? Están desde las cirugías mix, que vamos a hablar de ellas, que son las mínimamente invasivas, en las cuales prácticamente todas ellas tienen algún pequeño dispositivo que tenemos que introducir dentro de la malla trabecular como un stent a nivel coronario para hacer un bypass. O sea, el objetivo de las MICS es bajar la tensión ocular, provocando bypass en la zona de mayor resistencia, ¿vale? Luego lo hablaremos. Tenemos luego lo típico, que son los tubos o las válvulas, que también ha habido bastantes novedades últimamente, sobre todo en la válvula de Molteno. Tenemos procesos que se llaman ciclodestructivos light, vamos a decir, sobre todo con el IFU, con los ultrasonidos, el UC3, que producen, esto no actúa directamente a nivel de la malla trabecular, sino actúa sobre el cuerpo ciliar para que produzca menos humor acuoso. Son como pequeños descargas de calor que no terminan por coagularlo, pero sí que lo hacen un poquito hipofuncionante. Y dejo esta imagen aquí a la derecha para las cirugías clásicas, las que conocemos todo el mundo y las que todavía hacemos con bastante asiduidad, ¿no? Que son la trabeculectomía y la EPNP, la esquelectomía profunda no perforante, que aquí lo que hacemos realmente es una comunicación prácticamente directa entre la parte interna del ojo, la cámara anterior y el espacio subconjuntival, pero no poniendo ningún dispositivo como es el MICS, sino haciendo realmente un boquete. O sea, cogemos un trocito del trabéculum y lo quitamos, hacemos un agujero bastante grande para intentar evitar que ese orificio se cierra. Esta diapositiva, nada, simplemente para deciros que ahora mismo, cuando tenemos un paciente que necesitamos realizarle una cirugía, tenemos un abanico espectacular de técnicas quirúrgicas. Es decir, antes el cirujano de glaucoma era una persona que tenía que dominar la trabeculectomía y si se complicaba el caso, una válvula de Ahmed, por ejemplo, y con eso podías realizar prácticamente todas las intervenciones de todos los casos que tenías, y ahora mismo, un cirujano de glaucoma es una persona que tiene que dominar por lo menos 6 o 7 técnicas completamente diferentes. Y por lo tanto, bueno, pues nos surge un conflicto de intereses, porque hay muchas casas comerciales que quieren que probemos mucho de sus productos y al final no podemos probar todos, porque tenemos que tener una experiencia mínima en cada uno de ellos para poder saber para tener experiencia y saber si nos funcionan o no nos funcionan. Este diagrama simplemente es para que toméis conciencia de que hay muchas técnicas quirúrgicas, pero se dividen en dos grandes ramas, ¿vale? Una se llaman las cirugías ab externo, es decir, que hacemos la cirugía desde la parte externa del ojo hacia adentro, que son habitualmente las convencionales, sobre todo la trabeculectomía, la esclerectomía profunda y el express, para que os hagáis una idea. Y la ab interno son las cirugías en las cuales sobre todo están toda la familia de las mínimamente invasivas, en las que hacemos la cirugía desde dentro del ojo hacia afuera. Con que os quedéis con ese concepto me doy por satisfecho. Empezamos por la trabeculectomía. ¿Qué hay de nuevo en la trabeculectomía? Pues bueno, en principio la trabeculectomía sigue siendo el gold estándar, sigue siendo la cirugía que más se realiza. Es una cirugía perforante en la que hay una comunicación directa, nos ofrece una bajada tensional muy importante, entre comillas es razonablemente sencilla, pero también tiene sus complicaciones. ¿Cuál ha sido el avance o la novedad más importante en esta técnica en los últimos años? Pues bueno, desde hace varios años hay una técnica que se llama trabeculectomía modificada por express,
en la cual no realizamos directamente este orificio, sino que colocamos directamente un implante que permite la comunicación directa. Es un implante que tiene un orificio bastante grande y nos permite que salga bastante humor acuoso a su través. Y esto ha encarecido un poco la técnica, pero nos mejora los resultados, ya que se tiene una menor tasa de complicaciones, sobre todo menor tasa de sangrado en el posoperatorio precoz y menor tasa de hipotonía, de tener la tensión excesivamente baja, que eso es muy importante. Es una de las causas más frecuentes de pérdida visual en un paciente que está operado de glaucoma, la hipotonía. La EPNP, pues bueno, sería muy similar. Técnicamente, como sabéis, es más complicada de realizar. Es una técnica que se denomina no perforante, porque no permitimos que haya una comunicación directa entre cámara anterior y espacio subconjuntival. Dejamos que haya una pequeña membranita, que a través de esa membranita es la que se produce la transsudación de líquido de una forma más constante y más suave. Por lo tanto, la tasa de hipotonías también es más limitada. Es la que se realiza de primera intención, sobre todo en gente joven y cuando vamos a realizar una cirugía completamente aislada. Pero, a ver, estas dos cirugías, tanto la trabeculectomía como la EPNP, que es lo que se denomina más o menos la filtrante tradicional, ahora mismo dónde se encuentra, ¿no? Si vamos a una consulta de un oftalmólogo especialista en glaucoma, ¿dónde la encontramos? Pues mira, yo aquí os pongo directamente una curva. Esta es la curva del valor de un producto, pero que nos sirve para cualquier tipo de cosa. Cualquier técnica quirúrgica o cualquier producto en un supermercado, pues tiene una fase en la cual hay una introducción, un crecimiento, un estado de madurez y un declive. Entonces, yo creo que la cirugía filtrante tradicional, bueno, yo no, sino estamos todos bastante de acuerdo, está en un periodo de madurez, porque todavía se hace un porcentaje muy importante, pero al llegar nuevas técnicas quirúrgicas que consiguen resultados similares con una tasa de complicaciones menor y sobre todo que nos dan nos permiten realizar cirugías posteriores en el caso de que no funcionen como nosotros queremos, pues está haciendo que esta técnica poco a poco vaya bajando. Os pongo aquí 3 gráficos, os los explico. Bueno, el primero es una encuesta que realizaron a los glaucomatólogos en la Sociedad Americana de Glaucoma, ¿no? Entonces, les preguntaron qué cirugía se harían a ellos mismos, si tuvieran un glaucoma moderado o severo, no un glaucoma inicial. Y bueno, pues lo curioso es que tanto la trabeculectomía como las válvulas estaban en un porcentaje realmente bajo, como cirugía de entrada. En cuanto el número de trabeculectomías que se realizan en Estados Unidos, como veis en la gráfica de arriba a la derecha, pues está cayendo de una manera en picada, y este gráfico solamente llega hasta el año 2012, es decir, que todavía no había una introducción clara de las MICs. Y la tendencia de la trabeculectomía en Europa, pues exactamente lo mismo. Ahora mismo está plana, es decir, ha habido una bajada bastante importante y ahora hay una estabilización, pero los tubos están subiendo de una manera completamente exponencial. En uno de los cursos de glaucoma que realizamos siempre en febrero o marzo, el año pasado conseguimos realizarlo, este año va a ser online también, bueno, preguntamos a 47 personas, 47 médicos especialistas en glaucoma, el 50% de ellas tenían una experiencia de más de 10 años operando glaucomas, qué tipo de cirugía se harían ellos y qué porcentaje de mix realizan en su práctica habitual, ¿no? De cirugía mínimamente invasiva. Y los datos, bueno, nos decían que alrededor del 40% lo realizaban en el menos del 10% de los casos, un 36% entre un 10 y un 25% y un 20% entre un 25 y un 50%. Es decir, resumiendo, haciendo una media, es decir, la cirugía mínimamente invasiva cada vez va a más, pero todavía tiene un porcentaje relativamente bajo en la práctica habitual, ¿no?
En cuanto a la cirugía tradicional, el único avance, aparte del Express, que bueno, no es realmente nuevo porque lleva bastantes años, ha sido la introducción de una técnica que se llama el Pressure Flow, ¿no? Os pongo este pequeño vídeo, nada, simplemente para que veáis que es una pequeña cánula de silicona que se introduce a 3 milímetros de limbo. Es una técnica que es muy sencilla. Es como colocar una pequeña valvulita en la cámara anterior. Y bueno, esta técnica bueno, pues está revolucionando también el glaucoma, porque nos permite hacer unas cirugías menos invasivas y con menos efectos secundarios que la trabeculectomía convencional. Dejamos de lado ya la cirugía convencional y nos metemos en los procedimientos mínimamente invasivos o ab interno. Como os he comentado, son procedimientos que se realizan desde la parte interna del ojo hacia la parte externa. La mayoría de este tipo de técnicas se realizan en combinación de la cirugía de la catarata, porque una vez que hemos operado la cirugía de la catarata, es una cirugía relativamente sencilla, nos podemos meter de una manera bastante cómoda dentro del ángulo y meter directamente alguno de estos implantes que os voy a explicar. En este diagrama, que os lo mostraba en alguna diapositiva anterior, pues bueno, veis la cantidad de dispositivos que tenemos y además pensar que cada dispositivo que estáis viendo está sufriendo evoluciones constantes. Igual el que más experiencia tenemos, como igual os sonará, es el SEN, que es un pequeño tubo de silicona, os lo enseñaré ahora mismo, el Hydrus, que también se ha probado en muchos hospitales de España, pero que bueno, no ha dado resultados tan buenos como se esperaba. El iStent Injet, que es la nueva versión del iStent que ya existía previamente, que además se está modificando de forma constante y nos está dando cada vez resultados mucho más prometedores. Y el CyPass, que me imagino que ya os sonará, que se puso durante bastantes años, pero bueno, se ha retirado de manera definitiva porque ha habido algún problema con la córnea, ¿no? Es decir, daba pequeños golpecitos a nivel del endotelio corneal y el recuento endotelial bajaba. Entonces, la casa comercial decidió retirarlo. El que más utilizamos en todas las encuestas en España y en el mundo es el implante SEN, ¿no? El implante SEN es un pequeño dispositivo, es un tubo de colágeno. Yo siempre le comento a los pacientes que es como un fideo, que más o menos es así. Mide 6 milímetros y tiene una luz interna, un orificio de 45 micras. Ahora mismo, seguramente dentro de poco va a salir uno que tenga un orificio un poquito mayor, de 63 micras, que parece que produce mayor bajada tensional con la cirugía realizada prácticamente igual. Lo que permite el SEN, como el resto de implantes, es hacer una comunicación, un bypass entre la parte interna del ojo y el espacio subconjuntival. Como siempre va a haber más tensión dentro del ojo que en el espacio subconjuntival, el flujo siempre va en el sentido hacia afuera, ¿no? Y nos va a permitir la bajada de tensión. Esto es una cirugía, a tiempo real, ¿eh? Es decir, para que veáis que al final, después de hacer la cirugía de la catarata, en realizar la cirugía del glaucoma, como mucho tardamos 2 minutos y eso la verdad que lo agradece muchísimo el ojo porque tiene muchísimas menos complicaciones y la recuperación es mucho más rápida, ¿vale? Entonces, como habéis visto, una vez terminada la cirugía de la catarata, se coloca directamente el dispositivo en la parte superior y se crea la ampolla de filtración pues, de una manera bastante rápida. Lo bueno de este tipo de intervenciones es que al día siguiente el ojo tiene un aspecto fantástico. Es como si no lo hubiéramos tocado. No es la típica cirugía de glaucoma muy agresiva que requiere 2-3 semanas para que el ojo empiece a estar un poquito normal, con muchos puntos. No, el ojo desde el primer momento sale completamente destapado. Empezamos con el tratamiento postoperatorio desde el minuto 1 y por lo tanto la rehabilitación visual
y la bajada tensional pues prácticamente es inmediata. Este tipo de técnicas, creo que no lo he comentado, se realizan en glaucomas leves y moderados. En glaucomas severos, empezar con técnicas que no nos bajan mucho la tensión ocular, pues puede tener su riesgo. El segundo implante de lo que quería comentaros es el iStent, ¿no? El otro día tuvimos la primera charla de usuarios que se organizó en España y bueno, pues este es un implante que es bastante interesante, primero porque igual que el SEN se pone con anestesia local, con gotas, normalmente suele realizarse de una manera combinada junto con una cirugía de catarata, y lo que realiza es, bueno, un bypass, en este caso comunica la cámara anterior no con el espacio subconjuntival porque es más pequeño, no llega, sino directamente con el canal de SLEM, con los canales colectores, ¿no? Entonces, se tienen que poner dos inyectores, la casa comercial está desarrollando incluso un inyector para que se puedan poner 3, porque es muy importante pensar que tenemos que ponerlo en un canal colector que sea funcionante y saber qué zona es donde están los canales colectores más funcionantes es complicado. A veces cuando nos metemos dentro de la cirugía y vemos que hay un poquito de reflujo de sangre en una zona del ángulo, vamos directamente ahí porque pensamos que ahí puede haber más conductos colectores funcionantes, que normalmente suele coincidir con la parte nasal del ojo. Es muy sencillo de poner, ¿eh? Aquí os pongo una pequeña película, es difícil de ver, ¿eh? Porque está muy ampliado, eso sería cómo se ve el ángulo con un espejo a nivel intraquirúrgico, nos metemos directamente justo en el ángulo con el inyector y tiene como un pequeño disparador, como una pequeña pistolita, ¡pum!, que se queda completamente enganchado. En el momento que lo ponemos y vemos que hay un reflujo de sangre, como estáis viendo ahora, que hay un poquito de sangre, eso es una buena señal. Eso significa que hemos entrado en un tubo colector, al comunicarlo ha bajado mucho la tensión y ha refluido sangre a nivel de la cámara anterior. La verdad que es una técnica que es muy sencilla de realizar, tiene una curva de aprendizaje relativamente corta. Yo creo que está democratizando la cirugía de mínimamente invasiva a muchos cirujanos de polvo anterior que todavía no tenían experiencia en este tipo de técnicas, lo cual creo que es importante a la hora de tratar sobre todo glaucomas leves, ¿no?, que son los que pueden tratar ellos. Y bueno, yo le auguro bastante futuro. Otra técnica que me gustaría resaltar, que esto sí que es una novedad, aparte que bueno, hace pocos días ha publicado el primer artículo en España por el compañero Antonio Moreno, compañero y amigo, oftalmólogo de Albacete. Es una técnica que se llama ELT, ¿vale? Es muy similar a la técnica que os he explicado anteriormente, pero en vez de poner un dispositivo, lo que hacemos es utilizar un láser, que es un láser excimer, que es el mismo láser que se utiliza para hacer la cirugía refractiva, y lo que hacemos con ese láser es hacer 10 impactos, como 10 orificios de alrededor de unas 200 micras en la malla trabecular. Sería como poner 10 iStent en la misma zona, más o menos, ¿eh? Porque es verdad que luego hay un proceso de cicatrización y no todos los impactos van a ser funcionantes. Os pongo aquí el vídeo, que es bastante bonito, y los resultados, bueno, a corto plazo, porque lo único que está publicado es a 1 año y con cirugía combinada, es decir, cirugía de catarata y ELT, pues nos dan una tasa de éxito cercana al 80%, es decir, al año el 80% de los pacientes están sin tratamiento médico y la bajada tensional entre un 20 y un 30%. Por lo tanto, hombre, es una técnica quirúrgica sencilla de realizar, es una técnica que no requiere implante, es una técnica que está bajando tensiones oculares y que, bueno, que se aconseja sobre todo en glaucomas leves moderados, en los cuales vayamos a hacer una cirugía de catarata. Nosotros lo tenemos en quirófano, esta técnica desde hace aproximadamente mes y medio.
A nivel personal solamente llevo 3-4 casos y no puedo hablar de mis resultados, pero bueno, también le auguro bastante éxito. Y bueno, la última técnica que creo que os iba a comentar es el GAT, que es una técnica un poquito más complicada de entender, en la cual nos vamos a meter directamente dentro del ángulo iridocorneal desde dentro del ojo para disecar completamente toda la malla. Es decir, vamos a hacer como una especie de goniotomía para quitar toda la resistencia. También se puede realizar, también se llama canaloplastia por ab interno. Podemos entrar al ángulo no desde fuera, que lo hacen muchos cirujanos, bastantes cirujanos en España, sino por la parte interna y llenar todo el ángulo de viscoelástico para reducir la tensión. Yo no tengo experiencia personal en esta técnica, sí que me la han presentado, sí que vamos a empezar a probarla en breve, pero técnicamente parece que es complicada, pero bueno, las cosas que parecen complicadas luego tienen sus trucos y nos estamos habituando a realizar mucha técnica intraquirúrgica con espejo y yo creo que seguramente en un par de años esta técnica pueda tener su sitio para determinados casos. Bueno, la verdad que como veis en el diagrama superior, pues una vez que hemos introducido directamente la sonda por todo el ángulo, la vamos retirando despacio para abrir completamente el canal. Bueno, simplemente para terminar ya con la charla, espero no haberos aburrido demasiado. Yo siempre esto lo comento mucho a los residentes, a los estudiantes que vienen a los estudiantes tanto de medicina como de óptica que vienen muchas veces a quirófano, que para conseguir el mejor resultado posible, o sea, para intentar que realmente la cirugía sea la mejor posible y el resultado sea lo mejor posible, esto es de Víctor Coopers, que ni siquiera es médico, pero creo que vale para todo. Los conocimientos, el saber lo que estamos haciendo suma, las habilidades suman, pero lo que multiplica es la actitud. Es decir, que yo creo que tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que tener la destreza de hacerlo bien muchas veces, pero lo que nos va a marcar realmente que la cirugía vaya bien, que la tensión baje y que el paciente evolucione correctamente es la actitud proactiva que tanto nosotros como los pacientes tengan en el tratamiento. Pues nada, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla para que nos podamos ver las caras todos, ¿vale? Perfecto, Héctor. Os he aburrido mucho, ¿no? No, a mí particularmente me ha encantado. Delfina, tienes que activarte el audio si quieres. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, empieza. Mira, soy Tony de Valencia. Soy operado hace 2 años de glaucoma por EPNP. Tengo miopía magna. Bueno, mi ojo es una bomba. Y hay una cosa que ha comentado el doctor que me ha preocupado bastante porque me está pasando. Y es lo de pues a los 2 años más o menos de la operación, que es ahora más o menos, tengo hipotonía. Y sí que noto muchas veces pérdida, sobre todo por las mañanas, no sé por qué. Veo visión ondulada, después va recuperando. Y me están tratando, me están viendo, estoy con corticoides y estamos viendo a ver, pero vamos, me ha preocupado bastante que ha dicho que puedes perder la visión por una baja tensión, que es lo contrario al glaucoma. Y era por preguntar más o menos cómo está ese tema de qué soluciones hay o si hay reversibilidad y cosas de estas. Bueno, cuando operamos un glaucoma en una persona joven y encima muy miope, Sí, mucho. La hipotonía es algo que tenemos siempre en la cabeza. Por eso normalmente tendemos a hacer EPNPs, solemos hacer cirugías, la que te han hecho a ti, porque de todas las cirugías que hay, es la que realmente tiene una tasa de hipotonías menor. Seguramente que si te hubieran hecho una trabeculectomía o un express o cualquier otro tipo de técnica,
el riesgo de hipotonía hubiera sido muchísimo, muchísimo mayor. Siempre la gente miope joven, que encima tiene la esclera muy delgadita, que la ventana que realizamos para luego tapar es muy delgadita, no es un muro de carga, siempre tendemos a realizar EPNPs. Se puede producir, lo que me comentas de la visión un poco distorsionada, lo que se llama una maculopatía miópica. Es decir, cuando tú imagínate el globo ocular, que es como un globo, cuando pierde un poquito de tensión, es como que se arruga. Sí, es que he pasado de ser, o sea, a ver, yo tengo 20 y pico dioptrías, me han operado de cataratas. Justo antes de 2 años antes de verme glaucoma, Sí. me habían operado de cataratas. Y claro, lo que le vengo a decir es que yo gastaba, o prácticamente no era miope, la lente intraocular era, digamos, 0,25, 0,50 de miopía, y de repente he pasado a tener unos 50, unos 75 de hipermetropía. Claro, el ojo se ha hecho más cortito, eso es. Entonces, cuando el ojo directamente por bajada de tensión ocular pierde un poquito de longitud axial, tú piensas que la lente que te han puesto cuando te operaron de cataratas era la lente para enfocar la imagen justo donde tenías la retina. Sí. Y al bajar la tensión, la retina la tienes un poquito más hacia adelante. Por lo tanto, te hipermetropizas un poco directamente. Entonces, bueno, el tratamiento de la hipotonía es con corticoides. Es todo lo contrario del glaucoma, ¿no? Es intentar subir un poquito la tensión de ese ojo. Todo depende un poco de qué es lo que está provocando esa hipotonía. Porque la hipotonía puede ser por un exceso de filtración, puede ser porque la cirugía está filtrando más de lo normal. Entonces, en esos casos, a veces se pueden dar suturas compresoras. Sí, bueno, es lo que me han dicho, lo que pasa es que tienen miedo, porque claro, yo soy normotensivo, no es que sea... Yo soy un glaucoma normotensivo. Entonces, claro, cuando me operaron tendría 21 o así de tensión, pero el campo visual, sobre todo por nasal, se estaba perdiendo. Y he tenido picos después de operar incluso de hacerme una campimetría y estar, pues simplemente el escotoma izquierdo nasal y ya está. Pero de repente había momentos en que a lo mejor la tensión me subía a 15 o a 16 y la misma campimetría iba peor. Y después volvía a ir bien. Es un poco como un Blandy Blue, ¿no? O sea, es un poco... me subió un día a 25 la tensión, me pusieron timolol. Claro, me bajó otra vez y quitar timolol y poner el otro. La tensión la tenía pues a 6, más o menos. Lo que pasa es que sobre todo lo noto por las mañanas. O sea, cuando me acuesto veo normal más o menos y cuando me levanto veo doblado. Y durante el día se va acoplando la vista y voy viendo mejor. Estás contando, Tony, estás contando algo bastante habitual en la consulta. Es decir, que cuando se opera directamente sí que quieres conseguir una bajada tensional importante, pero hasta que ese ojo se estabilice hay veces que pasa su tiempo. Y eso es algo bastante artesanal. Es dar justo con la combinación justa de corticoide que necesita tu ojo para que te encuentres bien. Pero ya te digo que normalmente las maculopatías, o sea, la pérdida visual importante provocada por hipotonías, se suelen dar en los primeros meses de la cirugía. Es decir, si has pasado ya directamente ese periodo, pues ahora pues me imagino que estarán intentando regular para que el ojo esté en las mejores condiciones posibles con la menor medicación posible. Pero bueno, el riesgo grave de una maculopatía hipotónica, que es que la mácula se quede completamente arrugada y ya no sea imposible extenderla, pues normalmente suele ser las primeras semanas después de la intervención. Pero bueno, seguro que estás en buenas manos. Sí, estoy con el doctor Vila aquí en Valencia. Pues mira, Jorge Vila, ese es muy bueno, sí. Aparte que es un gran amigo mío, yo le llamo siempre mi profesor. Es un crack, o sea, absolutamente, seguro que te tiene... La verdad es que la culpa es mía porque mi ojo es... Bueno, oye, estamos... magno, muy complicado,
he pasado por todo lo pasable, ¿no? Por cataratas primero, ahora glaucoma. Estamos todos juntos en esto y yo o sea, entiendo que es una persona con muchísima experiencia, cada ojo es un mundo y luchamos. Sí, estamos tensionados porque más que nada porque me queda solamente este ojo, el del otro ojo ya no veo nada. Entonces, claro, los nervios cada vez que veo doblado sí. se me disparan. Que muchas veces, o sea, en este tipo de ojos, claro, que te pide el cuerpo meterte a quirófano para intentar, hay que andar con cuidado, hay que ser prudente porque siempre la última cirugía es la que sobra. Entonces, yo entiendo que siendo tan joven y siendo un ojo funcional, las cosas hay que hacerlas, pues como he comentado, un poco en escalera y viendo la evolución. Tú déjate hacer, que estás en buenas manos. Gracias. Doctor. María tiene una pregunta. Sí. Más preguntas, ¿no? Doctor. Sí. Buenos días, soy Joaquín, de Alicante. En una de mis múltiples intervenciones llevo 23 entre los dos ojos trabeculectomías, hablando del hipotono. Me bajó la tensión a 2 y se me cayó la retina. ¿Es posible que fuera debido a esa bajada de tensión? Claro. Cuando tú pensar que, a ver, yo siempre digo lo mismo, para jugar a fútbol el balón tiene que estar hinchado. Si está muy, muy, muy hinchado, no puedes jugar a fútbol, porque es que bota muchísimo y no le puedes pegar a la pelota. Pero si está deshinchado, tampoco puedes jugar. Entonces, un ojo mínimo, tiene que tener una tensión de 6 para que todas las estructuras estén en su sitio. Y 6 ya es una tensión baja, muy baja. Pues cuando estamos hablando de una tensión de 2, es prácticamente... tienes lo que se llama un coroideo. Es decir, un coroideo es que al no tener tensión el ojo, las paredes se meten hacia adentro. Y es decir, en vez de ser algo redondo, y eso normalmente el tratamiento suele ser quirúrgico porque está filtrando demasiado la cirugía o con corticoides a dosis altísimas para intentar revertir ese cuadro. Porque, claro, es una complicación, bueno, de las complicaciones que tenemos en el posoperatorio es esa, es decir, el tener una atalamia, el no tener cámara anterior y el tener unas tensiones oculares de 0 o de 2. Eso para nosotros es una urgencia. Gracias. Una pregunta, doctor. Hola, dime. Mira, somos los padres de un bebé, ¿vale? Que lo operaron, nació con glaucoma congénito, muy severo cuando nació, y le operaron a los 3 días, ¿vale? Le operó el doctor Peralta en Madrid, en La Paz. Ya sé quién es, Santi. La primera vez que lo operaron le hicieron una trabeculotomía en los 2 ojos, ¿vale? Pero uno de ellos, al cabo de un mes o así, vio que se estaba quedando hipotónico, creo que se llama. ¿Vale? Ese ojito poco a poco se ha ido quedando más pequeñito, ¿vale? Y ya ahí no ha podido hacer nada. Entonces yo le quería preguntar si sabe usted por ahora si hay alguna cirugía o algo que se pudiera hacer con un ojo que ya, por ejemplo, ese ojo ya se le cayó la retina, le salió una catarata, si habría algún método para intentar recuperar ese pequeño ojito. Bueno, es complicado, ¿eh? Es decir, yo creo que al final pensar que hay cosas que tienen recambio y hay cosas que no. Es decir, la córnea tiene recambio, puedes hacer un trasplante de córnea. Una catarata, por muy complicada que sea, siempre se puede quitar y se puede poner una lente, incluso cuando el niño sea más mayor. Pero tanto la retina como el nervio óptico es tejido nervioso central, es como la médula espinal. Es decir, es tejido que a día de hoy no somos capaces de recuperar. Así como una persona que sufre un accidente de tráfico y no puede mover las piernas, no se le puede hacer nada. Ahora mismo no hay una medicina neuroregenerativa que nos permita curar los tratamientos a nivel retiniano y a nivel del nervio óptico. Que no lo haya ahora no significa que no lo haya dentro de 10 años, eso está claro. Ahí está la esperanza de muchísimas enfermedades
que parecen que son imposibles de curar, pero si en vez de mirar hacia adelante miramos hacia atrás, lo que no podíamos hacer hace 10 años es que ha cambiado las cosas de una manera exponencial. Es verdad que todo lo que sea tecnología o todo lo que sea aparatos o todo lo que sean intervenciones, pues es una evolución lógica de las mejoras a un nivel mecánico, y que la medicina muchas veces evoluciona por hitos. De repente se descubre una cosa y lo cambia absolutamente todo. De aquí a 10 años no sabemos lo que va a pasar. A día de hoy, pues lamentablemente no podemos hacer demasiadas cosas. Es decir, intentar pues el ojo funcionante, intentar cuidarlo al máximo posible, porque lamentablemente hay mucha gente que se tiene que manejar con un ojo, o con un resto visual en un ojo, pero luego, lo hablaba el otro día con Marta, que te llevas, que puedes hacer vida. Hay mucha gente que hace una vida prácticamente normal con un resto de campo visual en un ojo. Igual no puedes hacer ciertas cosas, pero ahora mismo lo que ha encaminado todo es a intentar mantener lo máximo tiempo posible y lo mejor posible el ojo que ve. Y el otro ojo pues ya se verá en el futuro. El otro, el que por ahora ve un poco, tampoco es que vea mucho. Supuestamente va a haber como un 10% así, porque tiene una cicatriz del centro del ojo hacia abajo. Sí. Una cicatriz, y la suerte que tiene es que tiene una pupila muy grande y la tiene desplazada hacia arriba. Yeah. Entonces él más o menos mueve la cabeza hacia arriba y más o menos se va manejando con eso. Sí, pero por eso te digo que es que, por ejemplo, lo que hay que hacer ahora es intentar desarrollar al máximo posible lo que tiene. Y en el futuro seguramente se pueden hacer pupiloplastias, es decir, hay cirugías relativamente sencillas para intentar que la pupila se quede completamente en el centro. O si hay alguna cicatriz en la córnea que le está alterando la visión, pues seguramente que en algún momento de la vida pues se va a plantear una cirugía en la córnea, un trasplante de córnea para intentar mejorar la visión. Es decir, hay cosas, es lo que estaba diciendo, que hay cosas que no tienen repuesto ahora mismo y hay otras que sí. Y hay que llegar a la mejor situación posible para ese tipo de intervenciones. Entonces, ahora mismo intentar desarrollar todo lo que tenga para que en el momento en el que se pueda, pues la tecnología de ese momento os permita que vea lo máximo posible. Vale, muchas gracias. Ya. No sé si hay más preguntas. Bueno, Delfina, pues si no hay más preguntas, te cedemos la palabra. Yo quería hacer una pregunta al doctor, simplemente. A ver, usted, doctor, ha dicho que las cirugías mínimamente invasivas son muy eficaces en glaucomas leves o moderados. Cuando hay un glaucoma que no es leve o moderado, sino que es un glaucoma ya bastante desarrollado, un glaucoma serio, con complicaciones. Por ejemplo, quería también preguntarle cuál es el resultado de las cirugías mínimamente invasivas en pacientes con miopía magna, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, también mi pregunta es que son dos, son esta y luego son esta otra. Cuando hay un glaucoma con complicaciones, un glaucoma con problemas ya de un glaucoma muy desarrollado, en las alternativas quirúrgicas siguen siendo la trabeculectomía o la esclerectomía profunda, no perforante, o hay más alternativas. No quiero, o sea, sobre todo, no quiero que quede la conclusión de esta charla es que la trabeculectomía y la EPNP son muy agresivas y hay muchas complicaciones, y las MICS no hay nada, o sea, en absoluto. Yo, en mi porcentaje en el quirófano, por poneros lo más actualizado, yo este lunes opero 4 pacientes y 3 son cirugías convencionales y una es una mix. O sea, para que os hagáis la idea de que yo soy una persona que hace mucho mix. Pero es verdad que siempre no, además tampoco es leve, moderado, mix, grave, convencional. Siempre hay que poner en una balanza los riesgos y los beneficios. Yo tengo muchas personas, por ejemplo, lo que comentabas, Delfina,
pues miopes altos que ya han tenido una cirugía previa que no ha funcionado, que por ejemplo solamente tienen un ojo funcional, en el que nos tenemos que plantear hacer una intervención. Entonces, yo siempre les digo, riesgo-beneficio. Y hay muchas veces que incluso en ese tipo de casos con glaucomas muy severos, prefiero hacer una cirugía mínimamente invasiva para reducir riesgos a sabiendas que la bajada tensional va a ser un poquito menor. Es decir, por ejemplo, una persona que es muy mayor, que no quiere pasar por un posoperatorio largo, a la que, por ejemplo, no le puedo hacer un tipo de anestesia, o sea, que ponerle una anestesia perivulvar o de todo el ojo le puede afectar ya directamente a su campo visual, que tengo que hacer la cirugía con anestesia tópica, pues hay veces que yo me voy directamente a una cirugía mínimamente invasiva. Y al revés, es decir, hay gente gente joven, pues incluso de 30, de 40 años, que de entrada no está para hacer una cirugía mínimamente invasiva y le hacemos una EPNP o le hacemos una trabeculectomía modificada y la seguridad es altísima, altísima, altísima. Ya os digo que el lunes en mi quirófano es 75%, 25%. O sea que no somos muy rígidos a la hora de seleccionar las cirugías, sino que planteamos todo el panel de posibilidades y lo vamos amoldando un poco al paciente que tenemos delante. No sé si te contesto. Sí, perfectamente. O sea, que hay veces que la cirugía mínimamente invasiva, aunque no baje tanto la tensión, para una persona mayor, por ejemplo, puede ser adecuada. Claro. Porque ahorra unos posoperatorios morrocotudos a veces. Exactamente. Claro. Y luego muchas veces, tú imagínate, para hacer una cirugía con una válvula o para hacer una trabeculectomía o una EPNP, tienes que tener una zona de la conjuntiva virgen, que prácticamente no se haya tocado. Entonces hay gente que lleva 2, 3, 4 cirugías y ya tenemos prácticamente los 360 grados del ojo los tenemos hipotecados con cirugías en todos los cuadrantes. Y de repente tenemos una zona de 2 horas muy pequeñita que la tenemos respetada. Pues ahí no nos entra una trabeculectomía, pero sí que nos entra un SEN. Claro. O sí que nos entra un PESERFLOW. O, por ejemplo, sí que podemos poner un iStent en el ángulo y no hipotecar absolutamente nada. Es decir, que tenemos muchas alternativas y pensar que en la cirugía lo único que hacemos es ganar tiempo. O sea, intentamos ganarle tiempo al tiempo. Y si una cirugía con poco riesgo nos da 2 años, pues patada para adelante. 2 añitos que hemos ganado. Y dentro de 2 años ya nos plantearemos qué tenemos que hacer. Pero lo que aquí, esta es una enfermedad que vive con nosotros y que tenemos que ganarle tiempo al tiempo. Sí, el tiempo es fundamental, sí, es verdad. Pues ya está. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. Si alguien levanta la mano o si alguien quiere hacer algún... Parece que no, Delfina. Parece que no. Una cosa, ya que estoy y nadie pregunta, yo sigo con lo mío un poco, perdonad. Lo que me has contado de la hipotonía y de la maculopatía, eso cuando es no antes, o sea, no... Cuando es tardía, la solución es posible, o sea con los corticoides te puede llegar a subir la tensión lo suficiente como para mantener el ojo y que sea reversible esos pliegues. No, lo que os he comentado, o sea, hay toda patología que se te ocurra tiene un tratamiento en escalera. Es decir, una maculopatía hipotónica en un paciente miope operado con EPNP, pues el tratamiento inicial son los corticoides. Si con los corticoides en gotas no es suficiente, se pueden poner incluso corticoides inyectados en depot, es decir, para que se vayan liberando de forma continuada. Si con eso no es suficiente, se pueden hacer suturas para intentar cerrar más la cirugía. Incluso se puede poner suero autólogo, es decir,
te cogen sangre de tu propio Sí, organismo y te la inyectan en esa zona para que haga el coágulo, cierre más la herida. Y en último caso, incluso hasta una cirugía. Se puede poner, cuando hay unos pliegues que se quedan bastante rígidos, normalmente suele haber una membrana por encima, pues los retinólogos se meten para quitar esa membrana, planchar esos pliegues y suelen colocar silicona dentro del ojo durante un cierto tiempo para dar más tensión al ojo y para que la retina se quede planchada. Es decir, que no es corticoides o la nada. O sea, no es o las gotas o ya no hay nada que hacer. Es decir, puedes llegar hasta la vitrectomía, ¿no? O algo de eso. es decir, todo tiene su escalera terapéutica y los pasos van más rápido o más lentos, vas subiendo de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 1 en 1, dependiendo del caso que tengas delante. Pues no es lo mismo. Sí, de la pérdida de visión o de la funcionalidad que te quede. Eso no es lo mismo un caso que otro. No me atrevo a decir casos, pero Claro. tú vas corriendo para arriba o corriendo para abajo y de 1 en 1 o de 3 en 3 depende de la situación. Pero lo que te quiero decir es que hay muchas opciones y bueno, pues te lo irán comentando según lo veáis los dos. Vale, muchas gracias. Y perdonad la barriga con la hipotensión. Es que no he encontrado literatura en redes, que suele haber de todo. Hay mucha explicación del glaucoma, de toda la historia, pero de esta parte de la hipotonía no hay mucho. Yo creo que te tienes que ir a literatura científica. Es decir, claro. Cuando tú hablas de cirugía mínimamente invasiva o tal, pues hay mucha, entre comillas, publicidad y muchos sitios en los cuales la gente publica cosas. Pero ya para cosas más concretas, yo te recomiendo que vayas a PubMed, PubMed, que es un portal, es totalmente abierto y ahí tú puedes poner las palabras clave hipotonía, glaucoma y te van a salir los artículos más recientes o, bueno, todos los artículos publicados sobre patologías en concreto. Luego descargarte esos artículos, te dejan ver un abstract, te dejan ver un poquito, pero sabiendo eso, sabes más que la mayoría. O sea que yo te... ¿Es PV? PV, ¿Sí? V y MED. M de Madrid, E de España y D de Dinamarca. PubMed. Tú metes PubMed en un buscador, se te abre esa página y ahí puedes, buscando por ítems, por palabras clave, ya vas a encontrar literatura científica, pero es que tú tienes que ir ya ahí, porque lo que ponga una página web o un blog no te sirve. A ti necesitas... ¿Y encontrado algún caso, alguna luego, de casos? A ver, Tony, y luego filtrar, porque... Ya. Yo leo cosas claro, y luego te tienes que ir con el doctor Vila para que te centre un poco, porque muchas veces crees que tu caso es igual que lo que estás leyendo y no tiene nada que ver. Entonces, bueno, sí, se lo comento todo, eso lo voy comentando muchísimas cosas. Es igual como los o sea, la protección la neuronal. Sí. Que eso está muy verde, en realidad. Hay muchos artículos, muchas historias de que se va, no sé qué, pero en realidad todo está bastante verde. Desde que nos llega a nosotros la información de cosas ya demostradas con estudios, probadas, y empezamos nosotros a crear de forma propia nuestra propia opinión, hacemos nuestros propios estudios y empezamos a publicarlos, es que eso requiere un tiempo. Esto es como la vacuna del coronavirus, es decir, que, a ver, que sí, que tú te puedes creer todas las publicaciones, pero luego al final, como científicos, nosotros tenemos que ser autocríticos y ser parte de la solución, es decir, publicar nuestros resultados, nuestras opiniones y no hacer un pensamiento único de lo que nos llega del otro lado del charco. Es decir, que yo creo que, por eso te digo, que tú busca, lee, pregunta, pero al final quien te lo va a filtrar todo va a ser el profesional. Sí, está claro. ¿Vale? Muchas gracias. Ya. Bueno, pues... aprovechando el silencio. Sí, a ver. Ese aro de silicona que hablaba para planchar la retina, eso al final, por lo menos en mi caso, produce una hipertensión ocular. Claro. Tú piensas que
sea, es decir, yo no quiero tampoco que se quede, tampoco quiero confundir, es decir, la silicona es como una especie de aceite que rellena la cavidad ocular y lo que hace es planchar la retina. Es decir, por ejemplo, cuando hay un desprendimiento de retina complicado, que con el gas no ha sido suficiente y ha habido que hacer varias intervenciones, se pone aceite de silicona. Y una de las complicaciones que tiene el aceite de silicona, una de las principales complicaciones, es el glaucoma, es decir, que puede producir hipertensión ocular. Es muy típico un paciente que le han operado de retina, le han puesto silicona y luego ha tenido problemas de tensión ocular, ¿vale? Lo que estoy hablando de la hipotonía es que cuando ya no hay otro remedio, es decir, cuando ya el tratamiento tanto médico a nivel farmacéutico ya es totalmente insuficiente y tienes que plantear algo mucho más radical, y eso es la silicona, asumiendo que hay un porcentaje de pacientes que incluso hacen una toxicidad retiniana al aceite de silicona. Es decir, todo tiene sus riesgos y sus beneficios. Es decir, pero bueno, cuando un paciente está muy molesto, no sube la tensión, es ojo único, pues tienes que plantearte soluciones pues arriesgadas, ¿no? Y el aceite de silicona no es la panacea. Estamos hablando de que es el último peldaño del escalón. Es decir, cuando ya todo lo demás no ha funcionado. Entonces, creo que hay que hablarlo mucho, hay que ver pros, contras, el paciente tiene que ser consciente de las posibles complicaciones que puede haber, que en cualquier cosa que hagamos las hay. El no hacer nada también puede producir complicaciones. Es decir, que yo creo que hay que hablar mucho y ser muy consciente de las situaciones antes de arriesgarse a hacer ciertas intervenciones. Gracias. Bueno, pues a ver si hay más preguntas. Si no las hay, pues yo agradezco enormemente al doctor Fernández García, que realmente ha estado espectacular. O sea, nos has dado unas... Llámame a Aitor, por favor. Bueno, vale, pues a Aitor le digo que ha estado espectacular, que realmente no sabíamos casi nada de cirugías mínimamente invasivas y ciertamente nos ha sido súper clarificador, por lo menos para mí, porque yo he leído muchos artículos, pero es efectivamente lo que dice, ¿no? Que bueno, que al final nosotros casi tenemos que ir más a literatura un poquito más científica, quizá, ¿no? Porque ya llega un momento en que la divulgación para todo el mundo pues no nos sirve, ¿no? Casi, porque además hemos bregado con el glaucoma tantos años y tanto que realmente pues necesitamos más, ¿no? Saber más y más explicaciones, cada vez más. La verdad es que sí, ya ha estado extraordinariamente bien, espectacular y perfecto. Bueno, pues en principio yo levantaría sesión. Quiero decir, por favor, que todas estas jornadas y estas sesiones no serían posibles sin vosotros, sin ninguna duda, pero que también hay algunas empresas que nos apoyan, entre ellas Laboratorios TEA. Sin ellos pues sería complicado hacer reuniones de este tipo. Y bueno, pues me parece que hay una pregunta, ¿no? Creo que quiere volver a hablar la persona que hablaba antes, ¿no? Y bueno, pues que diga lo que quiera y ya para terminar. A ver. No hay nadie con la mano levantada. ¿No hay nadie? No. Nos están dando las gracias por la ponencia y por tu exposición tan clara, Aitor. Enhorabuena y a la asociación, y no hay más. Ah, vale. Pensaba que había habido una persona. No, son mensajes de chat. No, ya, pero pensaba que había alguna mano alzada, pero no, ya veo. Muchísimas gracias por esto. Es la primera vez que entro y ha sido esclarecedor. Sí. Y de aquí me llevo sobre todo dos cosas, que es lo que acaba de decir la presidenta Delfina. Que hay dos partes de información. La información que se tiene a nivel general, que es la información para tener un tratamiento precoz, para que la gente esté atenta
y otra cosa es la información de la gente que ya lo tiene, ya lo padece, Claro. que necesita más especificación, más pues qué le ha pasado a este, cómo ha funcionado el otro, porque cada ojo es un mundo y cada uno tenemos unas circunstancias. Pero hay dos tipos de información muy importantes. La que se hace en estas jornadas de la Semana del Glaucoma, que es divulgación general, para que la gente pues vaya a las revisiones y todo esto, y otra es la de la gente que ya padecemos diversos tipos de glaucoma, porque hay de todo, congénitos, pigmentario, cada uno tenemos un mundo, igual todos, yo tenía un compañero que tenía pigmentario y también le había pasado la hipotonía, pasamos más o menos por lo mismo, y entre los dos nos ayudamos a hacer, pues te ha pasado esto, pues no sé qué, pues dile esto al doctor, tal. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues nada, gracias a todos y nada, y se levanta la sesión, como dicen por ahí. Muchas gracias a todos. Muchísimas Gracias. gracias. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, doctor.